Bueno, entonces, ¿cómo están? Buenas tardes. Para los que no me conocen, que creo que no es nadie, mi nombre es María Alejandra, yo soy residente de primer año de emergencias y la idea de hoy es que vamos a hablar de sepsis, en especial de los mitos en sepsis. Vamos a dar un repaso rápido sobre los conceptos principales de la sepsis. Entendemos la sepsis como una disfunción orgánica potencialmente mortal que es causada como tal por una respuesta inflamatoria desregulada del huésped a la infección y que cuenta con una mortalidad hospitalaria mayor al 10%. El choque séptico, que es otra de las definiciones que nos interesan, es un síndrome resultante de de una falla del sistema cardiovascular secundario a esta respuesta irregulada para mantener la perfusión tisular adecuada. Y este va a tener, por el contrario, bueno, se va a basar en estos dos conceptos, un lactato mayor a 2 con requerimiento de vasopresores para mantener una presión arterial media mayor a 65 milímetros de mercurio en ausencia de hipovolemia y va a tener una mortalidad mayor del 40%, por eso es importante identificar estas dos entidades en los servicios en los que trabajamos. La falla multiorgánica, que es la razón principal que nos va a llevar un choque perpetuado, es un síndrome clínico que va a estar caracterizado por una disfunción fisiológica progresiva de dos o más sistemas, inducida por una lesión aguda en el contexto pues, de los pacientes que desarrollan choque, y lo vamos a identificar hasta ahora pues, con base a este score, que es el score de SOFA, que lo vamos a ver acá pues identificado de acuerdo a los sistemas que vamos a evaluar y se van a medir parámetros en unas escalas y de acuerdo a la puntuación de esta escala vamos a saber pues el riesgo que tiene el paciente de de estar presentando esa falla multiorgánica secundaria al choque. Este es un estudio que lo que intentó evaluar fue determinar la utilidad de la medición repetitiva de este score de SOFA para predecir la mortalidad en los pacientes en UCI, que es donde tiene mayor aplicabilidad. Este es un estudio de cortes observacional prospectivo que se hizo en el 99 en 31 camas de UCI de un hospital en Bélgica con 352 pacientes y lo que ellos evaluaron es el puntaje de SOFA inicial, la diferencia del puntaje de SOFA posterior, el SOFA más alto y medio obtenidos durante toda la estancia en UCI y correlacionar estos puntajes con la mortalidad. Finalmente, ellos que se dieron cuenta que el SOFA inicial más alto y el medio se correlacionaba bien con la mortalidad en estos pacientes, que un SOFA inicial más alto mayor a 5 puntos y un SOFA medio mayor a 5 puntos eran los que más correlación tenían en cuanto a la mortalidad de estos pacientes, que tiene un alto valor predictivo para la mortalidad independientemente de la estancia en UCI que tenga el paciente, que la correlación tiene mayor predicción en las primeras 48 horas y además que el puntaje decreciente en las primeras 48 horas tiene una disminución de la mortalidad hasta el 6%. Finalmente, la conclusión más grande es que independientemente de la puntuación inicial que tengamos en el SOFA, un aumento en las primeras 48 horas va a predecir una mortalidad hasta el 50% en los pacientes por el desarrollo de la falla multiorgánica. Ahora, porque es importante conocer y entender bien todos estos conceptos y la manera de identificarlos y manejarlos, porque vemos que tiene una incidencia de 300 por cada 100.000 habitantes año en Latinoamérica en los pacientes con sepsis y en el choque séptico es de 3 por cada 1.000 habitantes año. Tiene una mortalidad cercana a los 6 millones, 28% en sepsis y hasta el 68% en los pacientes que desarrollan un choque séptico y representa un alto costo para el sistema de salud. ¿Qué es lo que sucede? Básicamente lo que vemos resumido en esta imagen es que debido a los PAMs, que son como los patrones de los microorganismos, se van a desencadenar unas cadenas de cascadas antiinflamatorias que van a ir desarrollando, pues básicamente todo lo que vemos acá. Entonces, principalmente por la activación de estas dos células que son los neutrófilos y los monocitos, que son los que van a activar inicialmente todas estas interleuquinas inflamatorias, por activación del complemento, activación endotelial y activaciones de los factores de coagulación, finalmente lo que vamos a encontrar es que se va a producir una trombosis microvascular que va a generar una isquemia tisular, una vasodilatación que va a incrementar la permeabilidad disminuyendo asimismo la perfusión tisular y puede haber un estado de inmunosupresión porque los mecanismos autorreguladores de esa respuesta inflamatoria van a empezar a competir con todas estas células proinflamatorias y finalmente el paciente va a terminar en apoptosis celular. Todos estos cambios son los que finalmente me van a llevar a una falla multiorgánica. Esto es lo que se esperaría en una respuesta, pues lo que nosotros vemos en una respuesta ante una nosa por una infección pues, microbiana. En la sepsis como tal, todo esto lo vamos a ver traducido en el compromiso de los múltiples sistemas en los que vamos a encontrar falla
cardíaca, pues alteraciones, injuria hepática que puede llevar también a alteraciones a nivel de la coagulación, alteraciones a nivel del vaso que va a tratar de compensar esa respuesta inflamatoria acelerada que existe y van a empezar a inducir apoptosis leucocitaria, insuficiencia respiratoria y falla renal aguda. Y todo esto es lo que en manera microcelular es lo que se va a traducir en la liberación de las especies reactivas de oxígeno que van a desencadenar finalmente apoptosis a nivel mitocondrial, un agotamiento del retículo endoplásmico y pues una autofagia a nivel lisosomal, que es lo que nos lleva al desarrollo de la falla multiorgánica. Entonces, ¿cómo tratamos nosotros de compensar este sistema o esta respuesta que se está generando a nivel del cuerpo? Básicamente por la presencia de varios receptores que se van a encargar de hacer una redistribución para tratar de manejar una homeostasis en medio del caos que está pasando. Esta redistribución se hace mediante una vasoconstricción arteriolar, una liberación de hormonas vasoactivas que me van a producir una vasoconstricción a nivel de, pues, arterial para tratar de mantener la presión arterial y una contracción de los vasos venosos con el fin de mejorar el retorno venoso. Esto finalmente se va a asociar a un aumento de la frecuencia cardíaca y la contractilidad miocárdica con el fin de mejorar el gasto cardíaco y una activación del sistema renina-angiotensina y la hormona antidiurética para tratar de retener agua y compensar pues el aumento de la permeabilidad y la disminución del volumen intravascular. Pero ¿qué pasa cuando todos esos mecanismos compensatorios se dañan a nivel celular? Se va a disminuir la producción de ATP, eso va a generar una isquemia celular, alteraciones a nivel de la bomba sodio-potasio, permitiendo la liberación de toxinas, alteración de la membrana celular, aumentando la permeabilidad, disminuyendo la volemia, y eso va a generar una respuesta inflamatoria maligna que lo que va a hacer es perpetuar el estado de choque y se vuelve eso un ciclo vicioso que va a terminar en una falla multiorgánica. Entonces, teniendo en cuenta que todo esto es lo que está sucediendo, tenemos que tratar de enfocar el diagnóstico de estos pacientes en encontrar esas alteraciones microcirculatorias que se están presentando secundarias a esta respuesta y vamos a tener para esto un enfoque clínico y un enfoque paraclínico. Este, digamos que es el algoritmo que nos muestra las últimas definiciones de sepsis que nos hablan, pues acá lo organicé porque ellos inicialmente hablaban del QSOFA, ahorita vamos a ver por qué no se utiliza el QSOFA, entonces podemos utilizar las escalas de Sears o News y de esta manera identificar qué pacientes están en sepsis y de esos pacientes en sepsis, qué pacientes están presentando un choque séptico para de esta misma manera poder hacer el abordaje de estos pacientes. Entonces, ¿por qué inicialmente se usaba el QSOFA y ahora no? Esto lo que trataba de medir era los pacientes con probabilidad de tener sepsis y medía estas tres variables: hipotensión entendida como una sistólica menor a 100, una alteración a nivel del estado mental y una taquipnea con una frecuencia respiratoria mayor a 22. Pero se encontró que a pesar de que tenía una especificidad del 98%, casi 99%, la sensibilidad era muy bajita. Quiere decir que allí caían muchos pacientes que probablemente no estaban en sepsis, pero que podían presentar alteraciones similares, como por ejemplo los pacientes que presentaban pancreatitis e incluso las mujeres embarazadas que pueden presentar alteraciones de alguna de estas, porque con 2 o más criterios ya se consideraba un paciente en sepsis. Y por eso es que lo sacaron de las recomendaciones en las guías que normalmente seguimos para el manejo de la sepsis. Sin embargo, tenemos el SIRS, que era muy utilizado previamente y entendíamos que SIRS más una sospecha o presencia de un foco infeccioso era igual a sepsis. Estas son las variables que mide el SIRS y se ve que tiene una sensibilidad del 70% con una especificidad baja. Y aunque no podemos asegurar que la presencia de SIRS en presencia de un foco infeccioso habla propiamente de un paciente con sepsis, sí nos prende los signos de alarma que debemos tener en cuenta para tratar de identificar precozmente los pacientes que probablemente vayan a llegar a sepsis cuando cursan con una infección. Y el NEWS, que es la escala que está más avalada para el diagnóstico de los pacientes sépticos, que cumple con estas variables clínicas, que las vamos a dividir en estas escalas y dependiendo de la puntuación que nos dé, nos van a hablar del riesgo clínico que tiene el paciente de estar en sepsis y de cómo debe ser la respuesta clínica de nosotros ante ese paciente. Este estudio simplemente comparó estas 3 escalas para determinar cuál era mejor en la identificación de los pacientes con sepsis en los servicios de urgencias. Fue un estudio retrospectivo que se hizo entre el 2014 y el 2015 con este número de pacientes que visitaron urgencias y trataban de medir esto para la detección de los puntos finales de sepsis en los triajes de los servicios de urgencias. Finalmente, este estudio lo que demostró es que el NEWS es más preciso que el SIRS y el SOFA para identificar sepsis y shock séptico, que se puede calcular desde el triaje, lo que nos permite una identificación más temprana, y que a pesar de que es más específico que el SIRS, en realidad tiene una sensibilidad similar, que es lo que podemos apreciar en esta tabla. Por eso ambas están validadas, pero se prefiere el uso de la escala de NEWS para el diagnóstico de estos.
Dentro de los paraclínicos que vamos a usar, vamos a enfocarnos en dos cosas. Inicialmente, el foco y el estado actual del paciente. Lo que buscamos es medir cómo están las variables que tenemos que utilizar para ver si el paciente está presentando una respuesta inflamatoria sistémica. Intentar de ubicar el foco. Normalmente pensamos en focos urinarios y pulmonares como las primeras causas y el aislamiento microbiológico. Y como marcadores de perfusión, gases arteriovenosos, el lactato, el gap de CO2, dentro de los biomarcadores que vamos a encontrar para la sepsis. Entonces, dependiendo de la fase de la sepsis en la que nos encontremos, de esa manera vamos a tener más enfoque hacia unos y otros. La fase inicial, que es cuando estamos en SIRS, vamos a preferir biomarcadores como la proteína C reactiva, la procalcitonina y el complemento, que van a ser los primeros que se van a activar. Ya cuando estamos en una fase de inmunosupresión, podemos utilizar el delta de CO2 o el lactato para hablar ya de una disfunción microcelular. Dentro de la parte clínica hay dos cosas importantes que debemos tener en cuenta para identificar pacientes que estén con hipoperfusión, secundario pues hasta respuesta inflamatoria por la infección, y básicamente la que más está avalada es el uso llenado capilar, que se hace pues simplemente comprimiendo hasta que el dedo esté completamente blanco y luego soltando y miento cuánto se demora nuevamente en recuperar el color, y debería ser menor a 3 o 2 segundos. Y el Motin Score, que aunque es una buena herramienta para identificar estos pacientes, pues en realidad la piel es uno de los órganos que más tardíamente se va a comprometer en los pacientes hipoperfundidos, y ya un paciente que esté moteado, pues probablemente tiene un compromiso microcelular más grande. Ahora, ¿cómo lo voy a manejar? Entonces aparece esta guía, que es la guía en la que se basa todo el mundo, que es el Surviving Sepsis. Esta es la última actualización del 2021, y básicamente, aunque no deberíamos enfocar los manejos de los pacientes basados en las guías, pues es como el algoritmo que nos dice qué puntos deberíamos tener en cuenta para que no se nos vayan a pasar las cosas. Lo primero que nos va a decir la guía entonces es los líquidos. Entonces nos hablaban en el 2016 que deberíamos utilizar 30 cc por kilo de líquidos cristaloides en las primeras 3 horas. Y en el 2021 nos vuelven a decir, sí, son 30 cc por kilo de cristaloides en las primeras 3 horas. ¿Y en qué se basaron eso? Pues lo primero que ellos hacen énfasis en es que la recomendación bajó de ser una recomendación fuerte a ser una recomendación débil. Y básicamente eso se debe a que una baja calidad de la evidencia disponible para poder determinar que ese es el valor de líquidos que debemos usar en los pacientes, y todo lo basaron en un análisis retrospectivo de pacientes con sepsis y shock séptico, que mostró que los pacientes que no recibieron esa cantidad de líquido entre las primeras 3 horas después del inicio de la sepsis tuvieron una mayor mortalidad hospitalaria. Entonces dijeron, pues basándonos en eso, adoptemos eso como norma clínica, y es lo que nos recomiendan a nosotros. Pero ¿de dónde básicamente salió eso? Y cuando uno busca en la literatura, entonces aparece este señor con este súper estudio, que básicamente lo que dijo fue cómo deberíamos manejar los líquidos en estos pacientes. Este es un estudio prospectivo aleatorizado unicéntrico que se hizo entre el 97 y el 2000 con 263 pacientes que se dividieron en dos brazos, uno para la terapia estándar y otro para la terapia que él denominó como dirigida por objetivos. Básicamente fueron muy similares los dos brazos, y lo que él quería evaluar era la eficacia de la terapia temprana dirigida por objetivos en los pacientes antes de la admisión a la unidad de cuidados intensivos. Se hicieron mediciones a las 6 horas y a las 72 horas. Este es básicamente el resumen de cómo se hizo el protocolo. Esto era lo que él denominaba la terapia dirigida por objetivos, y esto era lo que ya se conocía como la terapia estándar. Y lo importante aquí es que los pacientes antes de la aleatorización ya habían recibido más o menos unos 3 litros de cristaloides para tratar de mantener presiones arteriales por encima de 65 o presiones sistólicas por encima de 90 o depuraciones de lactato por debajo de 4, que eran los pacientes que finalmente ingresaban al estudio cuando no se lograba esto mediante la reanimación hídrica inicial. Entonces, este es el fragmento donde aparece que se estaban ingresando los pacientes que tuvieran una sistólica menor a 90 posterior a la administración de líquidos de 20 a 30 cc por kilo en los primeros 30 minutos. Pero cuando uno se va a ver en el estudio, en realidad estos valores los sacaron porque simplemente cogieron lo que habían recibido todos los pacientes en esos primeros 30 minutos, hicieron un promedio y se dieron cuenta que el promedio iba de 20 a 30 cc por kilo, y de ahí salió la denominación de que teníamos que usar ese litraje, ese volumen de líquidos para los pacientes. Eso por una parte. Ahora, ¿qué otra cosa mostró importante este estudio?
Pues que a pesar de que en las primeras 6 horas hubo una evidencia de que había mayor uso de líquidos en los pacientes en la terapia guiada por metas, finalmente hasta las 72 horas se vio que hubo una menor cantidad de líquidos utilizados en los pacientes con reanimación guiada por metas y que los pacientes que habían tenido una reanimación guiada por metas se morían menos que los pacientes que habían tenido una terapia convencional o liberal de líquidos. De ahí que él dedujera que la terapia temprana dirigida por objetivos tenían mejores beneficios o beneficios más significativos en los resultados de los pacientes que tuvieran sepsis grave o shock séptico, teniendo en cuenta que para la fecha en la que se hizo este estudio todavía se usaban estas definiciones. Pero entonces, ¿cuáles son los objetivos de los líquidos como tal? Impactar en el gasto cardíaco, mejorando el volumen latido y mejorando la precarga. Pero en exceso, como todo en exceso es malo, vamos a ver que cuando los pacientes tienen un balance positivo, eso finalmente se va a traducir en una mayor falla orgánica, mayor estancia en UCI, mayor falla renal y mayor mortalidad debido a estas causas que vemos acá. Derivado de esto, entonces, empezaron a haber muchos estudios que empezaron a comparar la terapia líquido restrictiva versus la terapia líquido liberal y tratar de identificar cuál era la que debíamos hacer. Aparece este estudio, que es un estudio muy reconocido, que es el estudio CLASSIC, que es un ensayo multicéntrico que se hizo con 151 pacientes con choque séptico en 9 camas de UCI de Dinamarca y se dividieron en 2 grupos, los pacientes con terapia restrictiva y los pacientes con terapia estándar en brazos muy similares. Una de las cosas que quería evaluar el estudio era cuánto eran los líquidos administrados en las primeras 5 horas y durante el total de la estancia en UCI de estos pacientes y mirar de ahí derivados cuáles eran los objetivos secundarios, que era mirar algo de la mortalidad a los 28 días. Cuando miramos entonces la tabla inicial, vemos que en la terapia restrictiva los pacientes recibieron casi un promedio de 500 cc, mientras que en la terapia liberal recibieron hasta alrededor de 2200 cc en los pacientes que estaban en este brazo. Algo que voy a llamar la atención aquí es que a pesar de que se conocía como terapia estándar o terapia liberal, en realidad la terapia liberal no superó los 2 litros. Entonces, si comparamos, pudiera tratarse también de una terapia estándar, pero restrictiva en ese contexto. Y lo que ellos vieron era que a la mortalidad 90 días, perdón, había una tendencia a que todo favoreciera más a la terapia que era de fluidos restrictivos. Entonces ellos definen que un protocolo que restringe los líquidos redujo exitosamente tanto el volumen de líquidos de reanimación en comparación con los protocolos estándar en la UCI y que los pacientes que todos los resultados de los pacientes apuntaron a que había un beneficio en cuanto a estas 3 variables, mortalidad, la presencia de isquemia y empeoramiento de la falla cardíaca en los pacientes que presentaron una restricción de líquidos. Sin embargo, este ensayo no tenía el poder suficiente para concluir propiamente eso. Han existido muchos otros estudios que se derivaron posterior a esto tratando de explicar esta, pues de demostrarnos que los pacientes deberían tener una terapia restrictiva versus una terapia liberal. Pero ahora último salió este estudio que nos dijo básicamente que eso era mentira y que era igual para todo el mundo, que era igual utilizar una terapia restrictiva que utilizar una terapia liberal. Este estudio es otro ensayo multicéntrico que se hizo entre el 2018 y el 2022 con 1.563 pacientes que se dividieron en 2 brazos, restrictivos y liberales, y buscaban la mortalidad a los 90 días por cualquier causa. La aleatorización se hizo en las primeras 4 horas después de la hipotensión que fuera refractaria a la administración de 1 a 3 litros de líquidos endovenosos. Y los secundarios era 28 días sin ventilación mecánica, sin terapia de reemplazo renal, sin vasopresor y sin estas otras que vimos acá. Esta fue la manera en la que aleatorizaron los grupos. La terapia restrictiva se consideraba como el inicio rápido de vasopresor norepinefrina a esta dosis y la terapia liberal vuelve y juega, eran 2 litros de líquidos. Y lo que se hacía era evaluar al paciente después del primer líquido y mirar cómo respondía. Si nos vamos a esto nuevamente, pues una terapia donde yo le voy a aplicar de 1 a 2 litros al paciente para mejorar la presión antes de pensar en iniciar el vasopresor, tampoco se consideraría una terapia liberal, pero pues era lo que ellos comparaban allí. Entonces, que esta era la tabla inicial que mostraba que las características de ambos grupos eran muy similares, el puntaje del SOFA al inicio, la presión arterial y la cantidad de pacientes que habían en ambos brazos. Esta tabla simplemente nos habla de cuántos líquidos recibieron en promedio los pacientes para los 2 grupos. Básicamente es parecido en el restrictivo 500, en el grupo liberal 2300 y en total en los pacientes restrictivos se recibió un total de 1200 versus 3400 en el paciente que se consideraba una terapia liberal. Ya cuando nos fuimos a evaluar, entonces la primera, que era muerte por cualquier causa a los 90 días, mostró que en realidad no había una diferencia significativa en ambos grupos.
Cuando fuimos a ver las otras variables secundarias, que era sin ventilación mecánica en 28 días, sin terapia de reemplazo renal y libre de vasopresores, tampoco demostró que hubiera una diferencia estadísticamente significativa para ambos grupos. E incluso se atrevieron a decir que el desarrollo de un SDRA para ambos grupos era similar, independientemente de cuál de las dos terapias que hubieran recibido. Y finalmente ellos concluyen que los pacientes que tienen hipotensión inducida por sepsis, la terapia restrictiva versus la terapia estándar en las primeras 24 horas no tuvo una diferencia significativa porque la terapia restrictiva no evidenció ni mayor ni menor mortalidad a las altas domiciliarias a los 90 días versus la terapia liberal. Entonces ahí pues ya es como que todo lo que nos venían diciendo previamente empieza a estar como en juego y nosotros decimos, bueno, ¿por qué están diciendo eso? Entonces, si nos devolvemos, primero que todo, como decíamos anteriormente, la terapia liberal versus la terapia restrictiva no tuvo una diferencia tan grande. Estos pacientes en teoría recibieron 500 versus los pacientes liberal que recibieron 2.300 y en total solamente había una diferencia de alrededor de 1.500 entre los dos. Entonces, otras cosas en contra del estudio? Que algunos pacientes que estaban asignados a la estrategia restrictiva recibieron más líquidos que otros pacientes que estaban en la terapia liberal y viceversa. Que se excluyeron estos pacientes porque eran considerados no aptos para el estudio y básicamente eran los pacientes que previo a la aleatorización ya presentaban sobrecarga de líquido o depresión de líquido y que no hubo una evaluación de la respuesta al volumen durante la estancia en el estudio. Otra cosa es que no es un estudio cegado, lo que lo predispone a tener muchos sesgos, que hubo sobreposición, como vimos, entre los grupos, porque se dejó a criterio del clínico qué era lo que se debía hacer en estos pacientes, que fueron muy pocos los pacientes que se incluyeron con enfermedades severas, como vimos al inicio en la tabla donde se mostraba el score de SOFA inicial, y que solo se evaluaron las primeras 24 horas. Entonces no sabemos qué pasó con esos pacientes de las 24 horas iniciales en adelante y cuál fue la respuesta que presentaron. ¿Qué más nos dice el Surviving Sepsis? Entonces nos hablan del manejo antibiótico. Y ellos básicamente nos dicen que los pacientes que tengan alto riesgo de estar en sepsis deberían recibir antibiótico en la primera hora o hasta las primeras 3 horas. Y que por cada retraso mayor a 1 hora se disminuye la supervivencia hasta en el 7% y aumenta la progresión del choque hasta en el 8%. ¿De dónde salió entonces esto de que tenía que ser la hora dorada y que se debía iniciar el antibiótico en la primera hora? Entonces tenemos este artículo, que es un estudio de cohorte retrospectiva que se hizo entre el 89 y el 2004 con 2.731 pacientes que estaban con choque séptico o hipotensión persistente secundaria a la sepsis y lo que mediara la prevalencia del impacto en la mortalidad en el retraso del inicio del manejo antibiótico. Esta fue la tabla más importante que ellos pusieron y lo que ellos evidenciaban era que en la administración del antibiótico en la primera hora mejoraba la supervivencia de los pacientes, disminuía los episodios de hipotensión y mejoraba la regresión del choque. De ahí que ellos dijeran que la administración de la antibiótico-terapia en la primera hora en pacientes con hipotensión secundaria a sepsis se asoció con una mayor supervivencia del alta hospitalaria. Pero entonces después aparece este estudio que lo que trataba de buscar era si en realidad eso previo que nos habían dicho tenía sentido o si podíamos empezar el antibiótico al menos en las primeras 3 horas, teniendo en cuenta que lo inicial en una paciente con sepsis o shock séptico es una reanimación y que el antibiótico no va a reanimar al paciente, el antibiótico lo que va a hacer es tratar de combatir la infección. Entonces, este es una metaanálisis, una relación sistemática con metaanálisis que evaluó 11 estudios, en total fueron 11.000 pacientes que tenían choque séptico al ingreso al triaje y en los cuales se administró el antibiótico a las 3 horas después, posterior al triaje, y se comparó con la administración de los estudios que mostraban administración del antibiótico en la primera hora después del choque, y lo que trataban de hacer era mirar la asociación entre el momento de la administración inicial del antibiótico y cuál era la mortalidad en esos pacientes. Básicamente, cuando ellos evaluaron los estudios que revisaron para definir esto, vieron que en realidad, aunque así había una tendencia a que mejoraba la supervivencia de estos pacientes con el inicio temprano, no debía ser en la primera hora, incluso en las primeras 3 horas se podía iniciar el antibiótico y no tuvo un beneficio significativo en la mortalidad dentro de estas 3 horas posteriores a la clasificación en los servicios de urgencias. Y estos resultados en realidad lo que nos sugerían era que había que reevaluar el tiempo en el que estaban las recomendaciones para el inicio del antibiótico como medida
porque estas no van a respaldar una evidencia disponible lo suficientemente fuerte para decirnos a nosotros que es el tiempo en el que se debe colocar el antibiótico. Y recordar entonces que la reanimación inicial del paciente se basa en las medidas que tenemos para combatir todos los afectos a nivel de la microcirculación del paciente secundario hasta respuesta inflamatoria y no como tal al inicio del antibiótico, porque eso no va a corregir estos problemas. Además de eso, la guía del Surviving Sepsis nos sugiere que la cobertura inicial debe incluir el estafilococo meticilino resistente y una doble cobertura para todos los patógenos gram negativos, y que para los hongos eso se debe dejar solamente teniendo en cuenta los factores de riesgo del paciente. Ahora, ¿qué más nos dice la guía? Como tercer punto, el inicio de los vasopresores. Entonces dicen que si el paciente sigue con presiones arteriales medias menores a 65 después de la reanimación hídrica inicial o un lactato mayor a 4 milimoles, deberíamos utilizar en ese momento el vasoactivo, que de elección que ellos sugieren es la norepinefrina. Y se dicen también que se puede usar de manera periférica inicialmente para que la ausencia de una vía central no retrase el inicio del vasopresor. ¿De dónde salió esto? Básicamente de este estudio, que es uno de los más famosos, que es un ensayo clínico doble ciego que se hizo en Tailandia entre el 2013 y el 2017 con 310 pacientes, que lo que hizo fue comparar el inicio temprano de la norepinefrina versus el manejo estándar que ya se venía haciendo y mirar cuál era la tasa de control de choque en las primeras 6 horas. Y lo que ellos vieron es que la tasa de control de choque, entendida acá como una disminución de la presión arterial y mejoría de los signos de perfusión tisular, fue mucho mayor en los pacientes que se inició rápidamente la norepinefrina versus en los pacientes que se daba tratamiento estándar, que era básicamente una reanimación hídrica inicial, pese a que no se vio una mejoría en el aclaramiento del lactato en comparación con el tratamiento inicial. Pero como lo que buscábamos era mejoría del choque, entendida por esto, pues en realidad eso fue lo que nos dio pie a decir que deberíamos tratar de no retrasar el inicio del vasoactivo en la reanimación de estos pacientes. Ahora, ¿por qué norepinefrina y no adrenalina? Este es uno de los estudios más grandes que compara la adrenalina con la norepinefrina, pero está enfocado en los pacientes con choque cardiogénico secundario a infarto. Básicamente, este estudio, que es un ensayo clínico aleatorizado que se hizo entre el 2011 y el 2016 con 57 pacientes, dividió a los pacientes en dos brazos muy parecidos, unos con epinefrina, otros con norepi, a esta dosis con el fin de mantener presiones medias entre 65 y 70, y lo que medían era cuál fue el aumento de la presión arterial. Finalmente se dieron cuenta que el aumento de la presión arterial para ambos grupos fue muy similar y que las diferencias estaban en que los pacientes con epinefrina tenían mayor riesgo de hacer choque refractario, mayor riesgo de hiperlactatemia por el mismo metabolismo del medicamento, y que mantenía más la frecuencia cardíaca elevada y constantemente elevada en el tiempo, lo que predisponía a los pacientes a hacer arritmias en algún momento. Y fue la razón por la que se inclinaron más a que deberíamos usar la norepinefrina. Pero ya les había dicho que esto fue en choque cardiogénico, entonces ahora salió este que habla de la norepinefrina en la sepsis. Este estudio habla de comparaba la norepinefrina, pero más dobutamina versus pacientes solo manejados con epinefrina en el shock séptico. Es un estudio prospectivo que se hizo entre el 99 y el 2004 con 330 pacientes y se dividió igual en los dos grupos muy similares. Este era norepinefrina más dobuta, tratando de mantener estas presiones, y medían la mortalidad por cualquier causa a los 28 días. Entonces, al día 28 se encontró que en realidad no hubo una diferencia significativa entre el uso de epinefrina y el uso de norepi más dobutamina, que en realidad el aumento de la presión arterial para ambos grupos era muy parecida y que la disminución en el lactato arterial era muy similar en ambos grupos. Bueno, y dentro de los eventos adversos que encontraban durante la administración del vasoactivo, pues sí había una tendencia a que los pacientes con norepisolitas tuvieran más arritmias ventriculares y más efectos coronarios por el consumo de oxígeno miocárdico que produce la adrenalina, y pues por la alta tendencia a generar arritmias, pero que después de la infusión de catecolaminas en realidad esto se igualó. Entonces, finalmente ellos con este estudio concluyeron que independientemente de lo que quisiéramos usar, ambos iban a tener el mismo impacto sobre la presión arterial. Pero, ¿qué hay que tener en cuenta en este estudio? Primero, que el estudio no comparó solo norepinefrina más epinefrina, y eso va a sesgar algo de los resultados porque la dobutamina también es un proarrítmico importante, también produce efectos coronarios por aumento del consumo de oxígeno, y pues en realidad no tenemos manera de comparar si fueron favorables o no hacia los dos grupos porque había un medicamento adicional que no tenía la epinefrina. Sin embargo, eso era lo que ellos decían en este estudio.
Posterior a eso, entonces, hablamos de que los pacientes que no respondían solo a norepinefrina se pudiera empezar a utilizar la vasopresina. Este estudio básicamente lo que quiso medir fue la mortalidad a 28 días comparando la vasopresina con la norepinefrina a estas dosis con este inicio y aumentando de 2.5 cc hora cada 10 minutos por 1 hora. Las dosis máximas fueron estas. Finalmente, este estudio dijo que no había una diferencia significativa en cuanto a la mortalidad en los pacientes que usó vasopresina versus norepi, pero que las dosis bajas de vasopresina disminuían el requerimiento de dosis de norepinefrina. De ahí que nosotros asociemos la vasopresina a la norepinefrina como un ahorrador de norepinefrina. Ahora, y los inotrópicos, entonces, ¿qué hacemos? Porque vamos a ver que los pacientes que persisten con hipotensión y choque, pese al manejo con norepinefrina y vasopresina, se les adiciona un inotrópico acá. Entonces, este estudio lo que mostró fue el efecto de los inotrópicos en la mortalidad en los pacientes con choque séptico. Fue un estudio de corte retrospectivo que se hizo hasta el 2017 con 417 pacientes y buscaba mirar esto, mortalidad intrahospitalaria según el tipo de inotrópico, dividiendo buta, epinefrina y milrinone, y medir la incidencia de desarrollo de arritmias, los días sin ingreso a UCI y la estancia en UCI. Finalmente, ellos lo que concluyen es que la epinefrina y la dobuta se asoció más a un aumento significativo de la mortalidad en estos pacientes, que los efectos de ambas eran dosis y tiempo dependiente y que por otro lado el milrinone no se asoció a un aumento en la mortalidad hospitalaria. Entonces, esto podría decirnos que el milrinone pudiera ser una herramienta adicional para el uso de estos pacientes en cuanto a la inotropía cuando ya tenemos manejo con vasoactivo que no funciona. Sin embargo, este estudio, que es muy pequeño, lo que hizo fue comparar la dobuta con el milrinone en la sepsis. Es un estudio de Big Data que lo que medía era como la tendencia de estos pacientes a la respuesta, y lo que medía era la tasa de mortalidad hospitalaria en dos brazos que se dividían entre el uso de dobutamina y el uso de milrinone. En cuanto a la mortalidad hospitalaria, pues los pacientes en realidad no demostraron que hubiera una diferencia estadísticamente significativa entre los dos grupos, pero sí se vio que los pacientes con milrinone tendían a necesitar más terapia de reemplazo renal y más ventilación mecánica. De ahí que ellos entonces dijeran que en comparación con la dobutamina, el milrinone no disminuye francamente la mortalidad, pero sí se asocia a mayor requerimiento de terapia de reemplazo renal, mayor estancia en UCI y mayor estancia hospitalaria en general que la dobutamina, y sale de la recomendación y se deja la dobutamina como el inotrópico de elección para el manejo de estos pacientes con choque. Como cuarta tópico que nos muestra la guía es, entonces, en los pacientes que ya utilizamos todo esto, pero siguen estando en choque y es un choque refractario, ¿qué vamos a hacer? Entonces, inicialmente recomendaban las dosis de hidrocortisona intravenosas a 200 miligramos día para el manejo de estos pacientes. En el 2021 vuelven a recomendar el uso de los corticoides endovenosos en los pacientes que no responden a una reanimación inicial, y básicamente lo que ellos se basaron es en un estudio que comparó los corticoides sistémicos en la aceleración a la resolución del choque, y se dieron cuenta que si bien sí mejora o pues promueve la aceleración a la resolución del choque, aumenta los días sin vasopresor, puede aumentar la debilidad neuromuscular en estos pacientes. Pero finalmente ellos dicen que primero la evidencia de la calidad no es muy buena y que los efectos deseados son mejores que los efectos malos, entonces por eso adoptamos esto como una recomendación débil y es lo que aparece en las guías. Para decir de dónde salió esto, hay 3 estudios grandes. El primero es este, que es el Corticus, que es un ensayo multicéntrico que se hizo del 2002 al 2005 con 500 pacientes, que comparó un brazo con hidrocortisona versus otro con placebo en grupos muy similares y medían la muerte por cualquier causa en pacientes que no respondían a una prueba con corticotropina a los 28 días. Cuando miramos los resultados, en realidad, en cuanto a la mortalidad, no hubo una diferencia significativa en los pacientes con hidrocortisona o placebo que no respondieron a la corticotropina, pero sí se vio que los pacientes con hidrocortisona tenían mayor, o sea, era mejor en cuanto a la resolución del choque, y que dentro de los eventos adversos más importantes del uso de hidrocortisona estaban algunas sobreinfecciones y la hipoglicemia y la hiponatremia como complicaciones principales. Entonces ellos dicen que si bien no mejoró la supervivencia en los pacientes en choque, que no respondían a la corticotropina, la hidrocortisona sí aceleró la resolución del choque, y es esta una de las razones por la que tiene una recomendación débil en la guía. Este es otro de los estudios importantes, que es el estudio Adrenal, que es otro ensayo clínico con 3.658 pacientes. Este es más grande, también comparó la hidrocortisona con el placebo y midió la muerte por cualquier causa a los 90 días.
eran pacientes con choque séptico con ventilación mecánica y acá se utilizó esta dosis de hidrocortisona que es la recomendada por la guía. Igual, vimos que no hay una diferencia significativa en cuanto a la mortalidad a 90 días, pero sí se evidenció que los pacientes con hidrocortisona tenían una tendencia, bueno, ya a los 28 días tampoco, pero sí tenían una tendencia que era significativa estadísticamente en cuanto al tiempo de resolución de choque, el tiempo de estancia en la UCI y los días sin ventilación mecánica. Y finalmente está este otro estudio que también habla de la hidrocortisona asociado a esta fluorocortisona oral versus placebo en los pacientes con choque y medida muerte por cualquier causa a los 90 días igual no mostró diferencia significativa en la muerte a los 90 días, pero sí mostró, al igual que los otros, que tenían menos estancia en UCI, menos requerimiento de vasopresor y menos requerimiento de ventilación mecánica, de ahí que esté la recomendación débil. Y acá hablaban como único evento adverso las crisis de hiperglicemia en estos pacientes. Entonces hablan que tratamientos de 7 días con estas dosis de hidrocortisona cada 6 horas y estas dosis de fluorocortisona oral, en realidad, aunque no redujeron la mortalidad, aunque ellos hablan de una reducción mínima, pero es más bien una tendencia porque no tiene una significancia estadística importante, sí tiene un impacto importante en el alta UCI y el alta hospitalaria en general de estos pacientes. Finalmente, esta es la recomendación de los parámetros que deberíamos medir para seguir la reanimación en los pacientes con choque séptico sepsis, y básicamente es medir en cuanto a la macrocirculación los signos vitales, garantizando una presión media mayor a 65, un gasto cardíaco que se encuentre de 4 a 8 o un índice cardíaco hasta 4 litros, un BTI que sea menor a 12 y un gasto urinario que sea mayor a 0.5 mililitros por kilo. Y en cuanto a la microcirculación, pues mantener valores, una depuración de lactato que quede menor a 2, un llenado capilar menor a 3 segundos que nos hable de una mejoría en cuanto a la perfusión de estos pacientes, un delta de CO2 menor a 6 y una saturación venosa central que se encuentra entre 65 y 70. Eso es básicamente lo que vamos a ver. Entonces, ahora vamos a ver un caso clínico que va a estar pues enfocado en estas recomendaciones que nos están dando las guías. Entonces, un paciente masculino de 76 años que como antecedentes tiene un tumor de vejiga en estudio, es portador de una sonda vesical y una nefrostomía izquierda por una obstrucción de la vía urinaria y es hipertenso y diabético y toma esta medicación. Consultó por decaimiento, fiebre, somnolencia, alteraciones del estado de conciencia y disminución en el gasto urinario tanto por la sonda como por la nefrostomía. Al ingreso, estos eran los signos vitales y tenía un llenado capilar de 7 segundos. Cuando se tomaron los exámenes iniciales, se vio que presentaba leucocitosis con neutrofilia, una falla renal, una hemoglobina 9,2, una creatinina de 2 con una PCR que estaba francamente elevada, una hiponatremia sin otros trastornos hidroelectrolíticos y un uroanálisis que era francamente positivo con un gram que ya mostraba bacilos gram negativos. Teniendo en cuenta el examen físico previo que habíamos visto y los signos de hipoperfusión, se hicieron unos gases arteriales donde se evidenciaba que efectivamente el paciente tenía una acidosis metabólica con un lactato que estaba en 3 y ya los hemocultivos a las 9 horas pintaron positivos para los mismos bacilos gram negativos, al igual que el urocultivo. Teniendo en cuenta todos estos parámetros, pues hablamos que tenemos estamos frente a un paciente con una infección urinaria complicada que está debutando con probablemente una sepsis y está en presencia de signos de hipoperfusión. Como teníamos una hipotensión desde el ingreso con medias que estaban por debajo de 50, entonces hablamos de que es un paciente con un choque séptico y se inició manejo con líquidos y norepinefrina. Pese al manejo con norepinefrina, las presiones medias no mejoraban más allá de 50, así que se asoció la vasopresina, pero subieron solo hasta 55. Se colocó la dosis de bajas de dobutamina, que adicional a los efectos inotrópicos que presenta, también tiene algo bueno y es que produce algo de vasoconstricción capilar y eso mejora también la parte de mejorando la presión arterial y la perfusión, pero no se lograron tensiones arteriales medias, sino hasta 59 milímetros de mercurio, por lo que se indicó entonces la dosis adicional de la hidrocortisona y finalmente se trasladó el paciente a la unidad de cuidados intensivos.